Hoy vamos a continuar nuestra meditación y ya estamos en el capítulo 19 de Génesis. Y este capítulo empieza de la siguiente manera. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al entardecer, mientras Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Al verlos, se levantó para saludarlos y, inclinándose hasta el suelo, les dijo: les ruego, señores, que vengan a pasar la noche en mi casa, en casa de este servidor, lavándose los pies, y mañana bien temprano podrán seguir viaje. No, le respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza. Pero él les insistió tanto que al fin se fueron con él y se hospedaron en su casa. Lot les preparó una comida, hizo cocinar galletas sin levadura y ellos comieron. Por tanto, este capítulo que nos habla de una manera muy clara de Sodoma empieza destacando la gran caridad que Lot tenía, como él verdaderamente recibió estos forasteros, y es curioso la manera como él los recibe, exactamente como Abraham. Por tanto, como dijo, al verlos se levantó para saludarlos, inclinándose hasta el suelo, les dijo, exactamente la misma actitud. Por tanto, vemos que Lot, bem más joven que Abraham, como él aprendió viendo su tío como él hacía, y también lo hizo. Por tanto, la caridad hospitalaria de Lot es como la llave para recibir en su casa los ángeles. Y es curioso que la carta, el autor de la carta a los hebreos presenta a Lot como modelo. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Hebreos, escribió: perseveren en el amor fraternal. No se olviden de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron a los ángeles. Qué lindo. Y las ciudades de Sodoma y Gomorra, que estaban en la planicie del Jordán, representa un gran progreso en la civilización humana. Tanto los hombres dejan de ser nómadas, de caminar de un lado para otro, para se empezar se fijar en un lugar. Y vemos en el mismo lugar están juntos distintos clanes. Entonces vemos, tenemos aquí una nueva manera de vivir y podemos decir que tiene a nivel religioso un lado positivo y otro negativo. El lado positivo es que la gente del campo encuentra en la ciudad un refugio contra salteadores o contra ejércitos enemigos. Y en muchas ciudades existe un lugar de culto consagrado al Señor. Y tenemos un ejemplo muy claro con la ciudad de Jerusalén, que es llamada la ciudad de David porque él convirtió en Jerusalén la capital civil de su reino y también el centro de culto para todas las 12 tribus de Israel.
Do ponto de vista negativo, vamos tomar como exemplo os habitantes de Canaã, que viviam no tempo de Abraão e dos profetas, se corromperam facilmente. E vemos que os profetas verdadeiramente, em nome do Senhor, falaram contra eles, como por exemplo Amós, e de uma maneira muito clara, Isaías denunciou a corrupção da cidade de Jerusalém de seu tempo. Vemos isto em Isaías capítulo 1. Como se ha prostituído a cidade fiel, estava llena de equidade, a justiça morava em ella, e agora não há mais que assassinos. Tu plata se ha vuelto em escória e se ha aguado tu melhor vino. E vemos que cidades importantes na antiguidade, como Nínive e Babilônia, também foram corrompidas por el paganismo. E por isso, na proclamação do juízo de Deus, os profetas não perdonam as cidades paganas de Tiro, Sidón e Babilônia. Portanto, a cidade, quando está corrompida, é uma civilização que está corrompida. E vamos agora contemplar mais de cerquita a cidade de Sodoma. E no mesmo capítulo 19, versículo 5 a 11, vemos que o escritor sagrado denuncia muito claro, não tem outra interpretação, o pecado de Sodoma. Então chamaram a Lot e lhe disseram: ¿Dónde estão esses homens que vieram a tu casa esta noite? Tráe-los afuera para que tengamos relações com eles. Lot se apresentou ante eles à entrada da casa e, cerrando a porta detrás de si, dijo: Amigos, les suplico que não cometam essa ruindade. Eu tenho 2 hijas que todavía são vírgenes. Se las traeré e ustedes podrán hacer con ellas lo que mejor les parezca. Pero no hagan nada a esos hombres, ya que se han hospedado bajo mi teto. Ellos le respondieron: apártate allí. Y añadieron: este individuo no es más que un inmigrante y ahora se pone a juzgar. A ti te trataremos peor que a ellos. Luego se abalanzaron violentamente contra Lot y se acercaron para derribar la puerta. Pero los 2 hombres, sacando los brazos, llevaron a Lot adentro y cerraron la puerta. Y a todos los que estaban en la entrada de la casa, pequeños y grandes, los hirieron con una luz enseguidora, de maneira que não puderam abrir-se passo. Portanto, está muito claro na Escritura que o pecado de Sodoma é a homossexualidade. E, verdadeiramente, este pecado é qualificado. Os habitantes de Sodoma eram perversos e pecavam gravemente contra el Senhor. E Lot mesmo habla aos habitantes de Sodoma: amigos, lhes suplico, não cometam esta ruindade. E estava disposto a entregar suas hijas. Portanto, tanto o Antigo como o Novo Testamento têm juízo muito claro sobre este acto. Por exemplo, o livro de Levítico prescreve: não
cohabitarás sexualmente con un varón, es una abominación. Y Isaías en su tiempo condena este pecado en las ciudades de Judá y Jerusalén. Isaías 3, versículos 8 a 9. Se Jerusalém tropieza y Judá se desmorona, porque su lengua y sus acciones están contra el Señor, desafiando su mirada gloriosa. Su descaro atestigua contra ellos, y como Sodoma publicam su pecado, não lo ocultam. Ai de ellos, porque são os causantes de sua própria desgraça. Portanto, São Paulo habla que este pecado, a homossexualidade, é resultado de apartar-se del culto a Deus vivo e verdadeiro e entregam-se à idolatria. Em la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27, São Paulo é muito claro a exprimir esta realidade. Por isso, dejando-los abandonados a los desejos de su corazón, Deus los entregou a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Criador, que es bendito eternamente. Amén. Por eso Dios los entregó también a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos de unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismos la retribución merecedora de sus extravíos. Portanto, isto es la escritura. Y Jesucristo en el Evangelio, él mismo no tiene ninguna palabra sobre este tema específico, y no se puede decir lo mismo con el adulterio. Portanto, ante toda la clase de pecadores, mismo los pecadores públicos, Jesús tiene una actitud que persona esperaba. Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido para llamar a los justos, sino los pecadores. Por tanto, Jesús acoge los pecadores como el Padre acogió el Hijo pródigo. Y Jesús, con esta actitud de misericordia, escandaliza a aquellos que miran su actitud. Sin embargo, Jesús actúa directamente contra el pecado y contra Satanás, porque es Satanás que lo siembra en el corazón humano. Por tanto, para obtener toda la gracia y toda la ayuda oportuna, y que la gracia pueda ayudar a los caídos a levantarse, por tanto, tenemos la sangre redentor de Jesucristo. Por tanto, a partir de su muerte y resurrección, por tanto, el perdón es posible por un acto de misericordia que requiere del pecador una conversión del corazón, cambio de vida. Yo no te condeno, vete y no peques más. Ahora, quien rechaza la luz o piensa que no necesita de recibir ningún perdón de Dios, como el fariseo de la parábola,
por ante la dureza del corazón del hombre, la misericordia de Dios encuentra un corazón cerrado. Y en respecto de la homosexualidad, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, números 2357 a 59, es muy claro en este tema, que claro que en todas las civilizaciones hubo este acontecimiento, este fenómeno, este comportamiento, y el Catecismo de la Iglesia Católica habla do ponto de vista psicológico, do ponto de vista comportamental, há todavía una gran parte que no tenemos una explicación clara. Por ejemplo, tanto como hoy la ciencia y la psicología presentan-nos, pero é uma explicação incompleta, não está todavía, chegou a uma coisa 100% certa. Se habla las ciencias comportamentales que hay una parte de la homosexualidad que es hereditaria, que viene con problemas genéticos de nascença. A outra parte que é de erros educacionales, que os niños tiveram de uma família disfuncional. E também há outra parte que é opção, que é perversão. E nós outros vemos que hoje a ideologia do gênero multiplica aqueles que não querem ter uma identidade, uma unidade em seu próprio ser, unidade psicológica, sentimental e física, como é dado, para poderem abrir seu corpo e sua persona a toda a suerte de experiências. Claro que aqui é uma pura perversão e é uma decisão livre que a pessoa toma. Agora me sinto mulher, então tenho relações com homens. Agora me sinto homem, tenho com mulheres. Agora sou niño, posso ter relações com niños. Temos aqui a pedofilia. Agora sou animal, tenho relações com animais, os pecados de bestialidade. E vemos que verdadeiramente é nesta terceira opção e que a ideologia dos géneros desenrola. Portanto, aqui é verdadeiramente uma perversidade por opção. Todavía, o catecismo, apoiado na escritura e na tradição, diz que estes comportamentos, não importa que seja a sua origem, é uma desordem intrínseca à lei natural que Deus imprimiu em el ser humano, en el género masculino e feminino. Portanto, este acto, este relacionamento está cerrado ao dom de la vida e não há uma complementariedade verdadeira, e também por causa disto não pode ser aprovado. E também para esta gente que apresenta esta tendência, agora hablo mais para aqueles que podem ter seu problema hereditário ou problemas de educação, é uma prova. E como sacerdote eu posso dizer que encontrei em ministério sacerdotal em 36 anos, gente com um sofrimento e uma angústia muito grande por sentir em seu ser verdadeiramente esta contradição que é causa de grande sofrimento e de uma grande prova. Claro que o novo catecismo chama
a la comunidad cristiana evitar toda discriminación injusta, y vemos que este fenómeno, ahora hablo solamente de la homosexualidad masculina, porque en femenino no tengo ningún conocimiento, que muchos de ellos están muy abiertos a la práctica religiosa, abiertos a la oración, abiertos y muy sensibles a la espiritualidad, a Dios. Son gente muchas veces que tienen fe. Entonces vemos que para estas personas Dios da una abertura en su alma para ellos poderem, con la gracia de Dios, con la oración, con los sacramentos y con el sacrificio, unidos a la cruz de nuestro Señor, puede llegar a una vida de castidad perfecta que nos lleva a la perfección cristiana. Por eso el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, en el último artículo, llama a aquellos que verdaderamente tienen fe y quieren vivir unidos a Cristo, son llamados a la castidad perfecta, que nosotros todos sabemos que es posible, pero con un gran dominio propio de la voluntad y mucha unión con la gracia de Dios. Pero es posible si estamos unidos a Dios, no solamente que los homosexuales, como también puede haber una castidad también en los matrimonios, respetando toda la naturaleza y abertura a la vida. Por tanto, vemos que estos también son llamados a este camino, unidos a Jesucristo, y verdaderamente con Jesús pueden llegar a aquella perfección que Dios los llama. Y las etapas de la justicia divina, nosotros tenemos que comprender hoy. La justicia divina, estoy hablando con base en la Escritura Sagrada, hay 3 etapas. En el comienzo, nosotros tenemos un don de Dios. Dios llama a la vida una criatura, o Dios elige una persona para una cierta misión, para una cierta tarea en medio del mundo o en la iglesia. Por tanto, siempre tenemos una gracia que la persona recibe de Dios. Y delante de esta elección existe el pecado. Y entonces Dios viene y llama a la persona a la conversión. Pero esta persona rechaza la llamada de Dios. Y cuando Dios llama, Dios anuncia un posible castigo. Vemos esto en el carta aos Hebreos capítulo 12, como también Isaías 8, Baruch 2. Entonces, vemos el pecador rechaza la llamada, el apelo de Dios a la conversión, mismo conociendo el castigo, el pecador no se importa. Entonces, ante el corazón duro, el juez decide castigar. Por ejemplo, tenemos aquí Oséias 13, Isaías 5 y también en Lucas 13. Y el resultado del castigo puede ser de 2 maneras. Tenemos ciertas penas que son cerradas, quer decir que son condenatorias,
es el caso que la condenación que Dios dio a Satanás, también el castigo que Dios dio en Babilonia, está escrito en Apocalipsis 18, o entonces en Hechos de los Apóstoles, Ananías y Zafira, capítulo 5. Y hay otras penas que son abiertas, que llaman a la conversión. Por tanto, vemos esto en el libro del Apocalipsis, por ejemplo, los 7 ángeles con las 7 tazas de la ira divina. Estes castigos não são penas cerradas, pero apenas abertas. E como nós outros sabemos que eram chamadas à la conversão, são sofrimentos que Deus deu a los habitantes da terra, pero eles não se converteram. Quer dizer que tinham possibilidade de conversão, pero não se converteram. Portanto, miren, Deus llama por muitas maneiras. Llama com saúde, com trabalho, com bem-estar, com abundância, com toda a sua generosidade. Quando as pessoas se pegam, tomam os dones de Deus e hacen de ellos su fim, entonces Dios empieza a llamar por un sufrimiento, por una contradicción, por una prueba, por una enfermedad, y Dios va siempre llamando, 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 hasta que la persona se abra a la gracia. Portanto, estas penas são abertas. Portanto, tudo é uma invitação a volver a Deus. E em los casos de Sodoma e Gomorra, nós outros podemos ver claramente 3 etapas. Primeiro, el pecado llegó, su clamor llegó al cielo. Tão grande es su gravidad. Segunda etapa, el Señor da una última advertencia a los habitantes de Sodoma por la boca de Lot, que es rechazada. Y entonces, portanto, vemos los habitantes de Sodoma, ellos verdadeiramente usam de violência contra Lot. E solamente os ángeles puderam salvar Lot e castigaram luego aqueles, miren, grandes e pequeños. Quer dizer que estavam na porta de Lot gente adulta e jóvenes. E entonces vemos que a narração continua en el versículos 12 a 14 con estas palabras. Después los hombres perguntaram a Lot: ¿tienes aquí algún otro pariente? Saca de este lugar a tus hijos y hijas y a cualquier otro de los tuyos que esté en la ciudad, porque estamos a punto de destruir este lugar. Ha llegado hasta la presencia del Señor un clamor tan grande contra esta gente que Él nos ha enviado a destruirlo. Entonces Lot salió para comunicar la noticia a sus yernos, los que iban a casarse con sus hijas. Pronto les dijo: abandone este lugar porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero sus yernos pensaron que estaba bromando. Y los ángeles esperaron hasta el amanecer y, por tanto, esta noche foi o tempo de la última misericórdia que não foi aproveitada. Portanto, foram sacados solamente aqueles 4 justos.
se recuerdan, en la semana pasada hablamos de la intercesión de Abraham. Abraham llega hasta 10 justos, pero al final solamente había 4 justos. Mismo sus yernos, mismo sabiendo por Lot la voluntad de Dios, la justicia punitiva, no dieron gran importancia. Y vemos que los ángeles tuvieron mucha compasión por Lot, que los hizo llegar hasta el pequeño poblado que se quedaba a poca distancia, a Zoar, y ellos no ejecutaron el castigo sin que Lot y su familia estén a salvo. Y por tanto, la pena cerrada contra Sodoma produjo la condenación. Cuando el sol comenzó a brillar sobre la tierra, Lot entró en Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego que incendiaron, que descieron del cielo. Así destruyó esta ciudad y toda la extensión de la región baja, junto de los habitantes, las ciudades y la vegetación del suelo. Por tanto, esta es la narración bíblica, pero nosotros podemos decir que Dios podría muy bien servirse de causas naturales para exercer su justicia. Podemos explicar este fenómeno apelando a un terremoto que abrió pozos de asfalto tan abundantes en la región. El Mar Muerto también se llama lago Asfaltitas, que encendido por los rayos de una tormenta, fuego del cielo, provocó un espantoso incendio. Y el terremoto, por ejemplo, que ocurrió en 1927 en la región del Mar Muerto, se produjo una cosa semejante. Por tanto, puede también Dios ter utilizado esta causa natural para exercer su justicia. Y para terminar esta meditación, que es un poco pesada, yo lo sé, pero es necesaria en los tiempos de hoy, tenemos ideas muy claras. En los versículos 27 y 29 de Génesis, tiene estas palabras. A la madrugada del día siguiente, Abraham regresó al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Cuando dirigió su mirada hacia Sodoma, Gomorra y toda la extensión de la región baja, vio un humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la región baja, se acordó de Abraham, librando a Lot de la catástrofe con que arrasó las ciudades donde él había vivido. Por tanto, vemos que las ciudades no fueron perdonadas porque no había de justos, pero Dios no extermina los justos con los culpables. Por tanto, podemos decir, mismo cuando Dios castiga, se muestra misericordioso. Por tanto, Dios, al juzgar, siempre será misericordioso con los misericordiosos. Por eso Jesús dijo en el Evangelio, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y
e não serão condenados. Perdonem e serão perdonados. La medida com que ustedes midam também se usará com ustedes. Nosotros mismos ponemos en las manos de Dios la medida de su justicia en nuestro juicio. Creemos que en nuestro juicio Dios tenga una medida muy larga, entonces también utilicemos una gran misericordia para con los demás. Y es curioso que Santiago, en el capítulo 2, tiene una palabra muy linda, en el versículo 13. El que no tiene misericordia será juzgado sin misericordia, pero la misericordia se gloria contra el juicio. Felizes los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Amén.